En el Antiguo Testamento, Dios estaba con su pueblo, pero en el Nuevo Testamento, por la obra que hizo el Señor Jesús, Dios ya no está con nosotros, Él está en nosotros. Y esto es algo que la iglesia había olvidado. Tal es así que cuando Pablo le escribe a los corintios, cuando Pablo enseña esta verdad a la iglesia de Corinto, la enseña haciendo una pregunta, porque parece que ellos habían olvidado esta realidad. Y Pablo les dice, ¿no sabéis que ustedes los creyentes, los que hemos aceptado al Señor Jesús, sois templos del Espíritu Santo y que Él habita dentro de vosotros? Y se los dijo en tono de pregunta porque la iglesia había olvidado esto. Y cuando tú pierdes la conciencia de qué es lo que ha sucedido en ti cuando has entregado tu vida al Señor Jesús, entonces, teniendo al mayor dentro de ti, vives como alguien que siempre está buscando a ese Dios ausente. Cuando Dios ya no está contigo, Él ha venido a vivir dentro de ti. Y esta es la gloria del Nuevo Testamento. Y miren esta gloria tan grande que tu cuerpo tiene dos definiciones en el Nuevo Testamento, aparte de cuerpo. En la carta a los Corintios, Pablo dijo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos sois templos del Espíritu Santo? ¿Cómo llama la Biblia a mi cuerpo? Lo llama templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en el edificio, en el templo que mandó a construir a Moisés para su pueblo, luego en el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento, después de que Jesús murió y resucitó por nosotros, cuando nosotros hemos confesado a nuestro Señor Jesús, alguien ha venido a vivir dentro de ti. Y la Biblia dice que se ha hecho uno contigo. Tal es así que Pablo explica en Corinto y dice, cuando un hombre se une a una mujer, los dos se hacen una sola carne. Así también, todo aquel que se ha unido al Señor, un solo espíritu se ha hecho con Él. Eso significa que el día que tú y yo entregamos nuestra vida al Señor Jesús, el Espíritu Santo vino a habitar dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro espíritu, y se unió a tu espíritu en una unión inquebrantable. Entonces nosotros vivimos el cumplimiento de la profecía que se dio en el Antiguo Testamento cuando dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré, pero no estaré contigo, estaré dentro de ti. Yo seré uno contigo. Y entonces el templo de Dios ya no es el edificio, el templo de Dios somos nosotros. Tú eres el templo de Dios. Este es el nombre que la Biblia le da a tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y luego en Hebreos, me encanta esta escritura en Hebreos, vayan conmigo a Hebreos capítulo 3, porque aquí lo reafirma y lo explica más claramente todavía. Hebreos el capítulo 3. Y en la mayoría de las Biblias hay un pequeño subtítulo que dice, Jesús es superior a Moisés. Y dice Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Vamos despacio. Esta es una carta a la iglesia del Nuevo Testamento. Y el autor de Hebreos, por inspiración del Espíritu Santo, le dice a la iglesia, hermanos, consideren, tengan en muy alta estima a Jesús, y dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Compara a Jesús con Moisés y dice que Jesús es fiel sobre la casa de Dios de una manera mucho mayor de lo que fue Moisés sobre el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Éxodo, la Biblia te da detalles de que cuando Dios le habló a Moisés de edificar el templo de Dios, de levantar el templo de Dios, le dio ciertas instrucciones y la Biblia dice
yo lo conté, lo estudié en el libro de Éxodo, más de 17 veces menciona, y Moisés hizo tal y como Dios le había mandado. Y Moisés fue sumamente cuidadoso para el templo de Dios que había sido mandado a edificar. Y la Biblia dice que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, que era el templo en el Antiguo Testamento, el lugar donde el Espíritu Santo habitaba en el Antiguo Testamento, y Moisés fue fiel en el cuidado del templo. Y luego en el Nuevo Testamento te dice, considera a Jesús, que es mucho más fiel que Moisés sobre toda la casa de Dios. Y está comparando a Jesús con Moisés. Moisés fue cuidadoso con el templo de Dios, pero dice que Jesús es mucho más fiel que Moisés, porque Moisés cuidó el templo como siervo, pero Jesús cuida la casa de Dios como hijo. Y miren lo que dice, la cual casa somos nosotros. Porque el día que tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti, y Jesús, dice la Biblia, toma responsabilidad sobre su casa, y esa casa eres tú. Y si Moisés fue fiel en el cuidado del templo, no solo en la edificación del templo, sino en el cuidado del templo, dice, Moisés fue fiel como siervo, pero Jesús como hijo sobre su casa. Diciendo que si Moisés como siervo cuidó la casa de Dios, que era el templo en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más Jesús cuidará su casa, no como siervo, sino como hijo? ¿Y cuál es su casa? Su casa somos nosotros, su casa es este cuerpo. Y la Biblia llama a Jesús fiel. Y esta es una palabra que a veces la limitamos mucho a un sentido romántico, sin darnos cuenta de que hay una profundidad más allá de romántica o emocional. La Biblia dice, Jesús es fiel sobre su casa. Recuerdo una vez estaba estudiando estos versos tiempo atrás, y el Espíritu Santo me dijo, ¿entiendes lo que quiero decirte? Cuando dice acá, y Jesús es fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y le dije, creo que sí, pero si quieres decirme algo más, Señor, ayúdame a ver algo que yo no estoy mirando acá. Y me dijo, tú eres mi casa. Tu cuerpo es mi casa, tu cuerpo es mi templo. Yo he puesto a mi espíritu a vivir dentro de ti, y yo seré fiel para que todas tus neuronas funcionen bien. Yo seré fiel para que tus ojos funcionen bien. Yo seré fiel para que tus pulmones funcionen bien. Yo seré fiel sobre tu corazón, sobre cada uno de tus órganos, sobre cada gota de tu sangre, porque tu cuerpo es ahora mi casa. Y nadie... Aleluya. Y el Señor me lo dijo así, y nadie me va a enseñar a mí a cuidar mi casa, la cual soy yo, la cual eres tú. Y cuando nosotros entendemos estas verdades, hermanos, entonces empezamos a mirar la vida a través de los ojos de Dios, y ya no a través de los ojos de nuestras circunstancias o de nuestros contextos o de lo que cada uno está atravesando. Mi papá, que algunos años atrás partió a la presencia de Dios, él era piloto privado. Él era contador, trabajaba en Sedapar, pero también era piloto. Y recuerdo cuando era pequeño, él siempre me llevaba al aeroclub, un pequeño aeropuerto al lado del aeropuerto aquí en Arequipa, en donde a veces volaba con sus amigos en las avionetas que tenían. Y algunos años atrás yo tuve la oportunidad de tomar un curso de introducción a la aviación en una escuela de aviación en Lima. Entonces, era un curso de introducción, eran 2 horas de teoría y 1 hora de vuelo. Yo estaba emocionado porque llegue la hora de vuelo, y finalmente, después de las horas de teoría, subo con el instructor en la avioneta, despegamos, y cuando tomamos altitud final, estábamos sobrevolando la ciudad de Lima. ¿Y cuántos se han dado cuenta que las cosas se ven muy diferentes desde arriba que desde abajo? Entonces, cuando tú estás aquí abajo, tú ves un edificio o los cerros muy, muy, muy grandes. Pero cuando tú estás arriba en el avión, aquellas cosas que desde abajo se ven muy grandes, desde arriba se ven tan chiquititas.
Entonces estábamos sobrevolando Lima en la avioneta, habíamos tomado la altitud final y el instructor me estaba hablando, explicándome algunas cosas del tablero de instrumentación y de pronto, no sé cómo explicar esto bien, el instructor me estaba hablando y de pronto lo miré al instructor y él movía la boca, pero yo no podía escucharlo. Y él me decía cosas del tablero y yo miraba cómo él movía la boca, pero no podía escucharlo. Y el Espíritu Santo me estaba hablando a mí. Y entonces él movía la boca y yo hacía mi esfuerzo por escucharlo, pero no podía escucharlo. Y el Espíritu Santo me empieza a hablar y yo lo escuchaba mucho más fuerte y real de lo que intentaba escuchar al instructor. Y el Espíritu Santo me dijo, Cristian, toda tu vida yo la veo desde aquí. Escuchen lo que voy a decir o lo que él me dijo. Él me dijo, Cristian, toda tu vida yo la veo desde aquí. Mi iglesia quiere que yo mire sus vidas desde donde ellos las miran, desde aquí. Y me dijo, eso nunca va a pasar. Esa es la razón por la que te di mi palabra y te di mi Espíritu Santo, para que aprendas a mirar tu vida a través de mis ojos. Después, con una voz de general, me habló y me dijo, así que deja de quejarte y date la oportunidad de mirar tu vida a través de mis ojos. Yo estaba impresionado con lo que acababa de hablar, las lágrimas se me estaban cayendo, regresé en sí y el instructor me mira y me dice, wow, te gusta volar, ¿no? Entonces yo me limpié los ojos y le dije, olvídalo, nunca lo entenderías. Pero la Biblia dice esto. La Biblia dice que hemos sido llamados, que cuando tú conoces a Jesús, que cuando la palabra hace su morada en ti, que cuando la vida de Dios viene a vivir dentro de ti, que cuando el Espíritu Santo viene a hacer su morada dentro de ti, tú tienes acceso a la sabiduría de Dios, tú tienes la mente de Cristo, dice la Biblia, y nosotros estamos llamados a mirar la vida desde donde Dios la mira. ¿Y dónde está Dios? Está en una posición de victoria por encima de todo nombre y nosotros en Cristo Jesús hemos sido puestos en lugares celestiales, pero ¿por qué muchos en la iglesia o mucha parte de la iglesia sigue mirando sus vidas a través de las circunstancias? Me pasa esto, me dieron este diagnóstico médico, tengo esta deuda, me pasa aquello, tengo problemas en el hogar, en vez de mirar las cosas desde arriba. ¿Y saben por qué? Porque no conocen a aquel que vive dentro de ellos. Cuando esta es la gloria mayor del Nuevo Testamento. Pablo dijo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y luego dijo, esta es la esperanza de gloria. Cristo en, no dijo con, dijo en. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bajé de la avioneta, no dejaba de darme vueltas esto. Deja de quejarte y date la oportunidad de mirar tu vida a través de mis ojos. Deja de quejarte y date la oportunidad de mirar tu vida a través de mis ojos. Y de pronto, meses después, vino una cosa, otra cosa, y un día yo estaba en mi oficina. Pero para esto, cuando el Señor me dijo eso, yo bajé de la avioneta un tanto confundido y dije, Señor, no entiendo, ¿de qué me he estado quejando? Yo no me he estado quejando de nada. Pero pasaron unos meses y vino una situación, vino otra situación, y de pronto un día yo estaba en mi oficina, sentado, frustrado, con muchos sentimientos encontrados, y ¿saben qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que el Señor me dijo que no haga. Estaba quejándome de lo que me estaba sucediendo, estaba quejándome de algunos diagnósticos de salud, estaba dándole vueltas y vueltas, cuando Él me había dado la respuesta mucho antes de que los problemas vengan. Y cuando tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de algo, de que la sabiduría de Dios, la respuesta de Dios a toda dificultad que quiera presentarse en nuestras vidas, nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de que las circunstancias quieran venir sobre ti, en Cristo Jesús, todas las respuestas que tú necesitas ya te han sido dadas. ¿Desde dónde estás mirando tu vida?
Pablo en Efesios lo dijo así, Efesios capítulo 1, versículo 3. Él dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos despacio. Noten lo que no dijo. Pablo no dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que algún día en el futuro, si Dios quiere, si se dan las circunstancias, nos bendecirá. No dijo eso. Cuando él habla de la bendición sobre los creyentes, él lo habla en tiempo pasado. Y dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo necesitamos en Cristo Jesús ya nos fue dado. Y toda circunstancia que quiera venir sobre ti, toda victoria sobre toda circunstancia, situación, enfermedad, mal diagnóstico, cosas de la vida, toda respuesta, toda sabiduría, toda respuesta, toda victoria ya te fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde dónde quieres mirar tu vida? Y esa es la razón por la cual el mayor, como dijo Juan, ha venido a vivir dentro de ti. Juan dijo, mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Noten lo que no dijo. Juan no dijo, mayor es el que vive conmigo. Él dijo, mayor es el que vive en mí, dentro de mí. Él vive en mí que el que está en el mundo. Y nosotros, que somos los que tenemos al mayor, a veces estamos hablando de las cosas que suceden afuera, estamos hablando de las circunstancias, de adversidades, malos diagnósticos, situaciones difíciles, cuando todo lo que tú necesitas ya se te ha sido dado en aquel que ha venido a vivir dentro de ti. ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? Él ha venido a vivir dentro de ti para hacerte recordar todo lo que no solamente Dios es, sino todo lo que tú eres en Cristo Jesús. Y si pudiéramos dividir la Biblia en tres partes, la dividiríamos así. En el Antiguo Testamento Dios se mostró a su pueblo en todo lo que Él era. Jesús abre el Nuevo Testamento y Él vino a mostrar el corazón del Padre. Y después de que Jesús murió y resucitó, todas las cartas del Nuevo Testamento no solamente hablan de Jesús y su victoria en la cruz, sino que la Biblia empieza a hablar de quién eres tú ahora en Cristo Jesús. Y todas las cartas del Nuevo Testamento hablan de ti. Y dice que si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Eres hijo, ya no eres siervo, eres heredero de Dios, coheredero con Cristo, eres ungido, eres casa de Dios, eres templo del Espíritu Santo, eres un vencedor. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios ha hecho su morada dentro de ti. Él vive dentro de ti. Y esta vida debe causar un impacto en la integridad de nuestro ser. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 lo dijo así. Vayan conmigo, 1 Tesalonicenses 5:23. Me encanta este versículo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Una vez más, ¿cuál era la oración de Pablo? Que él estaba enseñando a los tesalonicenses que Dios nos santifique por completo y que todo vuestro ser, y cuando habla de todo nuestro ser, dice nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué significa la palabra irreprensible? Que en tu espíritu no haya nada que Dios pueda rechazar, que en tu alma no haya nada que Dios pueda rechazar, que en tu cuerpo no haya nada que Dios pueda rechazar. Es más, luego la Biblia te dice en Romanos, cuando tú entiendes estas verdades, que tú ofrezcas tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
que yo ofrezca mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Cuando Dios le enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento a ofrecer sacrificios a Dios, que eran tipo y figura del sacrificio que Jesús iba a tomar por nosotros en la cruz, el pueblo de Israel tenía que cumplir con ciertas condiciones. Y está escrito. Dios les enseñó y les dijo, el animal que sea consagrado o separado para el sacrificio no puede estar enfermo. De lo contrario, el sacrificio ya no es aceptable. El animal que sea ofrecido en sacrificio no puede tener defecto físico. De lo contrario, el sacrificio ya no es aceptable. Y estos eran figuras del sacrificio que iba a ofrecer Jesús por nosotros. Y luego Jesús se ofreció a sí mismo para que una vez que nosotros le conozcamos a Él guarde la integridad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles a Dios. Y yo no podría ofrecerle a Dios un cuerpo enfermo, porque entonces ya no sería un sacrificio agradable. No puedo ofrecerle un cuerpo maltrecho o con deformaciones físicas, ya no sería un sacrificio agradable. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Me sano a mí mismo? No, recurre a aquel que vive dentro de ti y deja que la vida de Dios, que ahora vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo, te revele lo que esta palabra dice acerca de ti, para que la vida de Dios se manifieste en ti y para que a través de ti esa vida de Dios se manifieste a los que no le conocen. Regresemos a Romanos. ¿Cuál es una de las tantas tareas de aquel que ahora vive dentro de nosotros? ¿Están listos? Acá viene el gol de media cancha. Romanos capítulo 8. Amo estos versículos. Romanos capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 9. Háganme acordar de la limonada, por favor, porque cada vez que leo estos versículos me acuerdo de la limonada. Pero voy a hacer una pequeña pausa y voy a tomar un poco de agua, y luego les cuento la limonada. Quien me trajo este vaso de agua, Dios te bendiga grandemente. Está tibia y riquísima. Ay, necesitaba esto. Fue un día muy agitado, pero estoy feliz de estar con ustedes, hermanos. Gracias, pastor, por haberme abierto las puertas de tu congregación. Es un honor estar con ustedes y conocerlos. Romanos capítulo 8. Dice, vamos a leer desde el versículo 5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Presten atención a los versículos que vienen, porque eso está hablando en líneas generales, separando al mundo del creyente. Y si tú has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, mira lo que la Biblia dice acerca de ti. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Presten mucha atención, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive dentro de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. 3 veces te dice en estos pequeños versos que el Espíritu Santo vive dentro de ti. 3 veces te dice que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y dice que una de las tareas del Espíritu Santo viviendo dentro de ti es esta. Miren una vez más el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no está con vosotros, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ese vivificar significa literalmente le dará vida a nuestros cuerpos constantemente, todo el tiempo el Espíritu Santo manifestando la vida de Dios en tu cuerpo.
todo el tiempo el Espíritu Santo mostrando su gloria y su vida en tu cuerpo. Entonces, ¿por qué tienes que quedarte enfermo? Entonces, ¿por qué tienes que tenerle miedo a la enfermedad? ¡Uy, no! ¡Chu! No te acerques a mí, te voy a contagiar. ¡Uy, no! Siempre he sufrido de los pulmones. ¿Eres más consciente de la gripe o eres más consciente de aquel que vive dentro de ti y que tiene el poder para vivificar tu cuerpo y sanar tus pulmones? Porque el que vive dentro de ti es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Recuerdo años atrás cuando sucedió todo esto del COVID y estaban todas las restricciones y no podías entrar a muchos lugares y venían los trabajos en casa y siempre tenías que estar con la mascarilla. Me pidieron que vaya a orar por una persona que tenía COVID en un estado muy terminal. Entonces cuando fui al hospital, fui con me exigieron ir con todos los cuidados, con doble mascarilla. Esta persona estaba en un estado crítico. Esa persona estaba con un respirador artificial porque no tenía fuerzas para respirar por sí misma y cuando fui a orar por ella, te hablaban tanto, no olvides la mascarilla y aquello y el otro. Entonces cuando entro a la habitación del hospital, me iba a poner la mascarilla, iba a orar de lejos. Señor, sánala. Y el Espíritu Santo que vive en mí y es el mismo que vive en ti me gritó y me dijo, quítate la máscara y abrázala. Y yo dije, ¿qué? ¿Abrázala? Y me dijo, la enfermedad que ella tiene no puede tocar la vida que hay dentro de ti, pero la vida mía que vive dentro de ti puede destruir la enfermedad que ella tiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Porque tu cuerpo ahora es llamado casa de Dios. Porque tu cuerpo es llamado el templo de Dios. Y porque Jesús es fiel sobre su casa. ¿Y tú cómo quieres mirar la vida? ¿Quieres seguir mirando la vida desde las circunstancias naturales? ¿O quieres mirar la vida desde arriba, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y con el ayudador que vive dentro de ti para recordarte todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios quiere hacer a través de ti? Regreso entonces a la limonada. ¿Están listos? Pero antes un poquito de agua. Había una preciosa hermana que se congregaba en nuestra iglesia. Ella partió algunos años atrás con el Señor y ella era una monjita. Y ella tenía permiso de su congregación para vivir en su casa porque ella había fundado un colegio. Entonces ella era monjita, tenía un colegio de señoritas y se congregaba en nuestra iglesia. Aceptó al Señor Jesús, nació de nuevo, fue llena con el Espíritu Santo y iba a nuestra iglesia como parte de nuestro equipo de ayudas. Entonces yo me hice un pastor muy conocido porque decía, mira, en la iglesia de ese pastor se congrega una monjita. Y bueno, esta hermana muy amada y que hace algunos años partió con el Señor, tenía una jovencita que vino a trabajar a su casa. Y esta jovencita vino de un pueblo de Cusco, no recuerdo el nombre del pueblito del Cusco. Y esta jovencita tendría unos 14 años y trabajaba en la casa de esta monjita haciendo las labores de limpieza y atendiéndola. Y esta jovencita tendría como unos 13, 14 años. Y la recuerdo mucho porque cada vez que yo iba a la casa de esta hermana monjita para llevarla a la iglesia, siempre salía esta jovencita. Y siempre que me miraba me decía, pastor, ¿una limonada? Y lo recuerdo tal cual porque cada vez que ella me ofrecía la limonada con esa voz, me hacía acordar, no sé si se acuerdan, tal vez los más antiguos, esta caricatura de Candy. En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. Y siempre me hacía recordar eso porque cada vez que yo iba a recoger a esta hermana monjita salía esta jovencita, pastor, una limonada, pastor, una limonada, pastor, una limonada. Hermanos, yo no sé cuántas de esas limonadas me habré tomado. Pasaron unos meses y un día me llama nuestra hermana la monjita y me dice, pastor,
quisiera que vengas a mi casa y ores por esta jovencita. Porque esta jovencita, me acabo de enterar de que va a regresar a su pueblito en Cusco y me acabo de enterar que ha pasado situaciones muy difíciles. Ella fue abusada muchas veces por familiares, vivió circunstancias muy dolorosas, muy, muy trágicas. Para solamente tener 14 años había tenido experiencias muy, muy terribles en la vida y me dijo, pastor, yo quisiera que ores por ella antes de que ella regrese a su pueblito, porque ha decidido regresar a su pueblito. Dije, bueno, está bien, voy a ir a orar por ella. Quedamos un día, fue un martes en la tarde, si no me equivoco. Yo iba a ir a la casa de la hermana, de mi hermana la monjita, y íbamos a orar por esta jovencita, porque a los días ella regresaba a su pueblito. Entonces, entro a la sala habían puesto un sillón de dos cuerpos, gracias, de dos cuerpos aquí, y al frente había un sillón de solo un cuerpo. Entonces la hermana, la monjita, se sentó acá y yo me senté acá y le dije a la jovencita, ven, siéntate a mi lado, voy a orar por ti. Entonces ella se sentó a mi lado, pero justo antes de que yo vaya a orar por ella me dijo, pastor, ¿una limonada? Yo le dije, bueno, está bien, no tengo problemas con tomar una limonada antes de orar. Así que me trajo mi limonada y me tomé mi limonada. Hay que estar bien hidratado cuando vas a predicar, especialmente cuando la predicación va a estar intensa, tienes que tomar harta agua. Entonces me tomé mi limonada, entonces aquí estaba la monjita, yo estaba aquí con la jovencita en el sofá, entonces yo la abracé así para orar por ella, y cuando empiezo a orar por ella, un demonio se manifiesta en esta jovencita. Y la voz le cambió y empezó a maldecir y bla, bla, bla. Yo tomé autoridad sobre ese espíritu inmundo, eché fuera ese espíritu de ella. Ella fue libre de esa opresión, y cuando ella regresó en sí, me miró y rompió en llanto y solamente me decía, perdóname, 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 perdóname. Y lloraba y se atoraba con su llanto y me decía, perdóname, 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 perdóname. Y como 15 minutos no podía decir otra cosa, porque cada vez que intentaba decir algo más se atoraba con su llanto y solamente me decía, pastor, perdóname, 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 perdóname. Finalmente, después de 15 o 20 minutos que el llanto calmó, le dije, ¿por qué me pedías perdón? Y ella me dijo, pastor, cada vez que tú venías a casa, esa cosa oscura, como ella lo describió porque no sabía qué era, esa cosa oscura que me oprimía, me decía, ofrécele limonada y ponle veneno. Entonces yo dije lo mismo que ustedes y le dije, ¿y le pusiste veneno? Y ella rompió en llanto y dijo, todas las veces. Entonces yo dije, calma, 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 calma. Y le dije, una pregunta, le dije, ¿y a la limonada que me acabas de dar? Le dije, ¿también le pusiste veneno? Y ella rompió en llanto y dijo, sí. Y es más, le puse más veneno que las veces anteriores. Entonces dije, Cristian, cálmate, cálmate, cálmate. Entonces tomé aliento, la hermana, la monjita, estaba así. Entonces tomé aliento y le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿voy a morir? Y cuando le hice esa pregunta, Romanos 8:11, el versículo que les acabo de leer, se puso enfrente de mí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora dentro de ti, ¿quién es el que mora dentro de mí? El espíritu que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo. ¿Y cómo se expresa la Biblia del Espíritu Santo cuando habla de la victoria de Jesús en la cruz? Dice, sorbida es la muerte en victoria, que frente al poder de la vida y el poder de la resurrección que levantó a Jesús cuando Él tomaba nuestro lugar en la cruz, dice que la muerte fue sorbida, fue anulada, fue reducida a cero. ¿Por qué? Por el Espíritu de vida. Y ese mismo Espíritu de vida ahora vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Entonces Romanos 8:11 se puso enfrente de mí, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive dentro de ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará tu cuerpo
por su espíritu que mora en, no que está con, sino que mora en, está dentro de ti. Y con ese verso brillando enfrente mío, escuché la voz del Espíritu Santo, pero lo que más recuerdo es que escuché su risa. Y él me dijo, cada vez que ese veneno ingresaba a tu cuerpo, mi casa se encontraba con mi vida. Y mi vida dentro de ti destruía ese veneno. Lo que más recuerdo es esa risa cuando te ríes, porque realmente el motivo de la risa, esto es tan insignificante. Recuerdo esa risa del Espíritu en mi corazón, me dijo, no tienes nada, ese veneno no puede tocarte. Y esta historia de la limonada fue muchos años antes del COVID, y todavía estoy acá predicando el Evangelio, y creo que se me ve muy bien predicando el Evangelio, pese a todas las limonadas que he tomado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos vive dentro de mí, y ese mismo Espíritu es el que vive dentro de ti. ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿Cómo quieres vivir la vida? Los hijos no tienen que mendigar el pan de la sanidad. Tú no tienes que suplicarle a Dios para que Él te sane. Él en Cristo Jesús ya te sanó. Y para asegurarse de que esa vida se manifieste en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, Él puso a vivir a su Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y qué pasa cuando los creyentes pierden el norte de esta verdad? Es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. ¿Saben por qué viven como viven? ¿Saben por qué se permiten tantos pecados entre ustedes? Porque ustedes han olvidado algo. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Por eso se permitían pecados de inmoralidad, porque habían perdido el norte de esta verdad. ¿No sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis quién es el que vive dentro de ti? Pero ¿qué sucede cuando tú reaccionas a esta verdad y tomas conciencia de lo que es esta verdad? Él vive en mí. Él vive en mí. Mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Él vive en mí. Su vida vive en mí. Muy bien. ¿Cuándo vas a darte la oportunidad de que esa vida se manifieste? ¿Y cuándo vas a darte la oportunidad de manifestar esa vida a los que están a tu alrededor? Recuerdo una vez estaba conduciendo mi auto, era bastante tarde, y de pronto pasé por una avenida, por la avenida Parra, y había un montículo de basura. En realidad yo estaba cansado, había sido un día largo, y no sé cómo así volteo y veo en la avenida se había juntado un morro de basura, y vi un abuelito entre el basural que estaba en medio de la basura. Y el Espíritu Santo gritó dentro de mí y me dijo, bájate, entra a ese montículo de basura, abrázalo y dile que lo amo. Entonces yo paré el carro y el abuelito estaba en medio del basural, entonces me bajo, dejo las luces de emergencia y le digo al Señor, ¿quieres que entre a la basura? Y me dijo, entra. Sí, Señor, lo que tú digas. Entonces entro en medio del basural y le digo al abuelito, ¿qué estás haciendo? Y el abuelito me dice, quiero comer. Y el Señor me dice, abrázalo y dile que lo amo y dale la mejor ofrenda que puedas darle. Entonces lo abracé y nunca voy a olvidar eso, porque era un morral de basura y el olor era intenso. Pero cuando lo abracé, la unción del Espíritu Santo cayó, a tal punto de que no podía oler la basura, de la misma manera como no podía oír la voz del instructor cuando estaba en la avioneta, porque el Espíritu Santo había llenado el lugar externo, porque Él ya me llenó a mí, Él vive dentro de mí.
Y lo abrazo y la unción del Espíritu Santo cae, y ahí en medio del basural el abuelito entregó su vida al Señor Jesús, oré por él, le di una ofrenda, y cuando regreso al carro, reincorporándome de lo que había sido esa experiencia, el Espíritu Santo me dijo: ¿cómo crees que se siente mi corazón cuando mi máxima creación está buscando en medio de la basura para comer? ¿Cómo crees que se siente mi corazón cuando mis hijos están mendigando o están sufriendo enfermedades y permitiéndose ideas como que, bueno, Dios quiere enseñarme algo a través de esta enfermedad, seguro Dios quiere tratar algo conmigo a través de esta enfermedad, cuando yo me he dado a mí mismo para poner mi vida dentro de ellos? ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿Cómo quieres vivir la vida? O mejor dicho, ¿vas a dejar que esa vida se manifieste dentro de ti? No tienes que pedirla. Si tú has entregado tu vida al Señor Jesús, Él ya vive dentro de ti. No tienes que decirle: Señor, hazme sentir tu presencia. No importa lo que sientes o dejes de sentir. Él vive dentro de ti. Por eso Juan dijo: mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. No dijo: mayor es el que está conmigo. Él dijo: mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Pablo fue más atrevido todavía. Él dijo: tenemos la mente de Cristo. Y todavía no hemos reaccionado a esa verdad. La Biblia te está diciendo que puedes pensar como Dios piensa, puedes ver como Dios mira, puedes actuar como actuaría Jesús. Y nosotros estamos mendigando el pan: Señor, no te olvides, por favor, que tengo una deuda que pagar. Señor, no te olvides. Y estamos hablando de las circunstancias naturales cuando el mayor vive dentro de nosotros. Pero ¿qué va a suceder si la iglesia reacciona a esta verdad? Entonces la vida de Dios que vive en ti va a manifestarse en la plenitud de todo tu ser, va a manifestarse en tu cuerpo y va a manifestarse a través de ti. Recuerdo hace un par de años atrás, me estaban haciendo unos exámenes médicos por unos síntomas que llamaron la atención a los doctores. Entonces me mandaron a hacer bastantes exámenes médicos, me mandaron a hacer una tomografía, una resonancia magnética, y cuando entré a la resonancia magnética, te ponen unos audífonos porque el aparato en sí es un aparato bastante ruidoso. Entonces te hacen entrar al resonador, y es un examen que dura aproximadamente unos 25 minutos. Entonces te ponen los audífonos porque por la bulla misma que hace el resonador. Tú entras al tomógrafo y al resonador y escuchas el y eso es por 25 minutos. Entonces te dan los audífonos. Y entonces yo estaba ahí en medio del examen con los audífonos y y de pronto este salmo se pone enfrente de mí. Dianita, ayúdame, por favor. Creo que es Salmo 139, si no me equivoco. Salmo 139. Señor, tú has conocido mi levantarme, mi acostarme. Tú has conocido mis pensamientos. Tú has conocido mis palabras antes de que éstas salgan de mi boca. Tú has conocido todo de mí. Y este salmo viene a mi corazón, y el Espíritu Santo me dice: ellos te miran tan superficialmente. No, me estoy olvidando una parte importante de este salmo. Tú has conocido todo de mí, tú me conociste, tú me formaste, mi embrión vieron tus ojos. Y dice así, Salmo 139, y en tu libro tú escribiste todas las partes de mi cuerpo antes de que fueran formadas, sin faltar ninguna de ellas. Así te conoce Dios. Y con esos versículos ahí, el Espíritu Santo me dijo: ellos te miran tan superficialmente, pero yo que te conocí desde el principio, y que, como dice mi palabra, que en mi libro escribí todas las partes de tu cuerpo, sin que ninguna de estas falte y ninguna de estas funcione mal, porque ahora yo vivo dentro de ti, y yo soy fiel sobre mi casa, la cual casa eres tú. Yo te digo que yo cuidaré de ti. Hermano, y cuando tú entiendes esas verdades, ¿sabes qué sucede? Tú vives en paz. Y la palabra que al español se traduce paz es la palabra hebrea shalom, el shalom de Dios o la paz de Dios.
Y esta palabra que al español se traduce como paz, esta palabra shalom tiene un significado. La paz de Dios tiene este significado. Grábenselo, por favor. La paz de Dios significa esto: nada roto, nada dañado. Eso significa la palabra shalom, que al español se traduce a paz. ¿Qué significa shalom? Nada roto, nada dañado. ¿Y qué leímos en Tesalonicenses? ¿Qué dijo Pablo? Y fiel es Él para guardarnos en completa paz, y que todo vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sea guardada en completa paz. Fiel es Él. Eso no depende de nosotros. No te está diciendo que tú hagas tu mejor esfuerzo para vivir en paz. La Biblia dice que Él ganó la paz para ti a precio de sangre. Él ganó el shalom de Dios para ti, para que nada esté roto en tu salud, nada esté quebrado en tu salud, nada esté roto en tus finanzas, nada esté quebrado en tus finanzas, nada esté roto en tu matrimonio, nada esté quebrado en tu hogar, nada esté roto en tu salir, nada esté quebrado en tu salir. Fiel es Él para guardar la integridad de tu ser en completa paz. Y para asegurarse de que lo entiendas, lo puso en su palabra y puso al ayudador, al maestro, al consejero, al ayudador, al fortalecedor a vivir dentro de ti, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fiel para cuidar su casa. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo? En vez de tomar conciencia de la vida que vive dentro de nosotros, estamos hablando de las cosas de afuera, como si las cosas de afuera pudieran tocar al invencible que vive dentro de nosotros. Y la Biblia dice, y esto es más hermoso todavía, cuando Pablo entendió esta verdad, él dijo: cuando más débil soy yo, es cuando Él es más fuerte en mí. Pero aquel que es más fuerte ya no está lejos de mí, sino que Él ha venido a vivir en mí. Él vive dentro de mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy la casa de Dios. Él vive dentro de mí. El ayudador vive dentro de mí. Y todo lo que Dios es, tiene y puede hacer a través de su Espíritu Santo, vive dentro de ti. Recuerdo un milagro muy gracioso que sucedió años atrás en una iglesia en México. No sé si tal vez tengan la foto, una de las fotos que yo le envié. Cuando, si no lo tienen, lo pasamos mañana. Estaba en una iglesia predicando este mismo mensaje y trajeron a una mujer en silla de ruedas. Y digo que fue un milagro muy gracioso porque Dios tiene un sentido del humor. La Biblia dice que Él arranca sonrisas donde no hay sonrisas. La Biblia dice que Él hace ríos en medio de la soledad. La Biblia dice que Él abre caminos donde no hay caminos. Entonces, cuando el hijo fue a traer a su mamá, que estaba en silla de ruedas, esta mujer estaba en un estado muy crítico, y entonces traen a la mujer en silla de ruedas, y el hijo estaba realmente triste, realmente frustrado, y él estaba llorando mirando al piso. Entonces, cuando yo fui a orar por su mamá, que estaba en la silla de ruedas, él estaba mirando al piso, llorando. Entonces, yo iba a orar por la mamá y el Espíritu Santo me dice: tómala de la mano y dile que camine. Ahora, yo sé que eso no depende de mí, eso depende del que vive dentro de mí, y el que vive dentro de mí no sabe fallar. Y aun cuando nosotros fallemos, Él no falla. Por eso Pablo escribió en Romanos 8:26, dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Me encanta este versículo porque nuestras debilidades no condicionan al ayudador. Precisamente el ayudador ha sido puesto a vivir dentro de ti para que en aquellas cosas donde tú eres débil, la vida de Dios, el ayudador a través de la vida que vive en ti, por causa de que el ayudador vive en ti, se manifieste. Entonces yo oro por la mujer y le digo: levántate en el nombre de Jesús y camina. Y cuando yo hago esta pequeña oración, su hijo estaba mirando hacia el piso llorando. Entonces yo le digo a la mamá: levántate en el nombre de Jesús y camina. Y la mujer se levantó, me dio una sonrisa y se fue caminando. Y el hijo estaba mirando el piso llorando. Entonces, cuando la mamá se levantó de la silla de ruedas, él ni cuenta se dio del milagro que había sucedido. Entonces, toda la gente en la iglesia empezó a gritar: gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y el hijo estaba mirando al piso llorando y la mujer estaba caminando.
Entonces yo voy y lo sacudo al hijo. Le digo, oye, tu mamá. Entonces él levanta la vista y la silla estaba vacía. Entonces él no ve a su mamá y dice, mamá, ¿dónde está mi mamá? Y entonces una hermana dice, estoy allá, no la ves, está caminando. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿Por qué vivir una vida por debajo de todo lo que Jesús ganó para nosotros, cuando la Biblia dice que todas las bendiciones que Él ganó para nosotros fueron ganadas a precio de sangre? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? Yo compartía estas verdades con una familia hoy día en la mañana y les hice una pregunta y ustedes la deben conocer. La Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra y Él predicaba acerca del Padre, Él siempre se refería a Dios llamándolo ¿cómo? ¿Llamándolo cómo? Padre. Cuando Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cuando Él hizo el milagro de resucitar a Lázaro, hay una oración que se repite varias veces en varios de los milagros que Jesús hizo. Y esa oración fue esta: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Ahora la Biblia te está enseñando algo ahí. Jesús nos estaba enseñando a tener una relación con el Padre. Y la Biblia dice que el Padre siempre oye a sus hijos. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, tomando nuestro lugar y tomando todo lo que éramos para convertirnos en lo que Él era delante del Padre, Jesús en la cruz dio un grito. ¿Y alguien se acuerda cuál fue el grito que Jesús dio en la cruz? Dice que estando Jesús en la cruz, Él gritó, pegó un grito muy fuerte antes de entregar su espíritu. Y la Biblia dice que en la cruz Él gritó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la primera vez que Jesús hizo esa oración con ese grito. ¿Por qué? Porque Dios lo había abandonado. Porque en ese momento el que era el Hijo tomó tu lugar y se convirtió en pecado. Isaías lo describe como varón de dolores y desecho de hombres. Esas no son expresiones bonitas. ¿Qué significa desecho de hombres? Es algo, inmundo de ver, ese no parece, ese va a ser hijo de Dios, era un varón de dolores. Dice que nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, él fue hecho maldito. La Biblia dice que Él fue hecho maldito. ¿Por qué? Porque estaba tomando tu lugar. Y gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando Él se hizo tinieblas, tomando nuestro lugar, Dios que es luz, se separó de Él. El Espíritu Santo que es luz, se separó de Él. ¿Para qué? Para que cuando aquel que estaba tomando nuestro lugar en la cruz, cuando Él fuese resucitado y fuese llamado Hijo, cuando Dios resucitó a Jesús y le dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se lo estaba diciendo a Jesús, pero ¿a quién estaba representando Jesús cuando Él fue resucitado? A ti y a mí. Y acá vino el milagro más hermoso de toda la Biblia. El unigénito se convirtió en el primogénito. Porque el que hasta ese momento era el único hijo de Dios, se convirtió en el primero de muchos hermanos que iban a ser hijos del Padre a la imagen del Hijo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Y como dije al principio, y a veces nosotros nos quedamos con un concepto muy básico o muy romántico de la Biblia. ¡Ay, qué lindo! Soy hijo de Dios. ¡Ay, qué lindo! Soy hijo de Dios. Pero ¿entiendes lo que es ser hijo de Dios? Pablo dijo, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De todas las promesas de Dios, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios tiene, de todo lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora tú eres hijo, a la imagen del Hijo. ¿Y Jesús está enfermo? Jesús está afligido, está preocupado, atemorizado por la delincuencia. Jesús está asustado, amedrentado, Él vive en temor, afligido, preocupado. ¿Qué será de nuestro mañana? Es más, la Biblia te enseña cómo los hijos deben dormir. Y dice que deben dormir muy rico. Y la Biblia te lo dice, te lo voy a mostrar. Esta verdad está en la Biblia. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, a la isla de los Gadarenos.
Y tomaron las barcas y se fueron camino a la isla. Ahora, antes de seguir, recuerda quiénes eran los discípulos de Jesús. Eran pescadores. Entonces ellos como pescadores estaban acostumbrados a las barcas y estaban acostumbrados a las tormentas en el mar. Entonces la tormenta para el pescador no era cosa nueva. Pero la Biblia dice que en ese viaje en especial se desató una tormenta tan fuerte que los discípulos estaban asustados. ¿Amén? ¿Están conmigo? Y dice que ellos estaban muy asustados porque miraban la fuerza de los vientos y la intensidad de las olas, y ellos estaban tan atemorizados por la tormenta, y ellos como pescadores, debió ser una gran tormenta para que ellos como pescadores estuvieran asustados, y ellos están asustados porque miraban la fuerza de los vientos, la intensidad de las olas, y en eso voltean, y Jesús estaba durmiendo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando esto tiempo atrás, y le pregunté al Señor. La Biblia dice, pregúntame, yo te enseñaré, porque Él ha puesto al Maestro a vivir dentro de ti. Y si tú le amas, cuando llega la hora de escuchar la palabra, no vas a estar así. No, porque si tú le amas a Él, tu corazón va a estar hambriento de conocerlo. Y esa era la oración de Pablo en Efesios. Señor, mi oración es que ellos te conozcan. Que ellos conozcan la altura, la anchura, la profundidad de ese amor que excede todo conocimiento. Yo le pregunté una vez al Señor, Señor, ¿se puede conocer algo que excede todo conocimiento? Porque acá dice que seamos conscientes de ese amor que excede todo conocimiento. ¿Se puede conocer algo que excede todo conocimiento? Y Él me dijo, con tu cabeza no, pero con tu Espíritu Santo viviendo dentro de mí, sí. Entonces le dije al Señor, acá dice que tú estabas durmiendo, no dice que te hacías el dormido, dice que estabas durmiendo. Y le pregunté, ¿se puede dormir en medio de una tormenta? Porque acá dice, ellos estaban asustados, la fuerza de los vientos, la intensidad de las olas, y tú estabas durmiendo. Tal es así, ustedes saben cómo era Pedrito. Cuando Pedro vio a Jesús durmiendo, dice que se enojó y lo despertó y le dijo, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y no dice que se hacía el dormido, dice que estaba durmiendo. Le pregunté al Señor, ¿se puede dormir en medio de una tormenta? Y Él me dijo, depende de quién sea tu papá. Porque si tú conoces a tu papá y sabes quién es tu papá y tienes el Espíritu del Padre que vive dentro de ti, ninguna tormenta puede quitarte la paz. Y en medio de las tormentas puedes dormir. ¿Por qué? Pedro luego lo dijo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tú no le vas a enseñar a Dios a cuidar de ti. Él sabe cuidar de ti. Y cuando tú entiendes esas verdades, no vas a vivir igual. Recuerdo una vez, estaba por Arancota. Había pasado toda la recta de los chicharrones. Y ustedes saben, cuando pasas por Arancota, la intensidad de la carne es fuerte porque están todas las chicharronerías. Entonces había pasado todas las chicharronerías y luego vienen las chacras. Y había un hombre que estaba caminando por las chacras. Yo en realidad no estaba prestando atención, solo estaba conduciendo. Y de pronto veo a ese hombre que se va por las chacras y el Espíritu Santo que vive en mí, el mismo que vive en ti, agarró y me dijo, estaciona el carro, bájate, dale la mejor ofrenda que tengas y dile que lo amo. ¿Qué? Estaciona el carro, bájate, dale la mejor ofrenda que tengas y dile que lo amo. Entonces, me bajé, estacioné el carro y le digo, Señor, y saqué el mejor billete que tenía y le digo, Jesucristo le ama, y les tiro el billete. Y el hombre me mira y me hace así y se va caminando por los campos. Entonces yo, muy espiritual, no cuenten que yo conté esto, después no van a decir, el pastor hizo eso, mira, pero cuando él actuó así, yo dije, ¿no quieres? ¿No quieres? Pues. Entonces me iba a regresar al carro y cuando estaba por subir al carro, el Espíritu Santo que vive en mí y que también vive en ti, me dijo, persíguelo, dale la mejor ofrenda y dile que lo amo. Entonces empecé a perseguir a este hombre que yo no conocía, primera vez que lo miraba en mi vida, y estoy persiguiéndolo para darle una ofrenda. Entonces, mientras lo perseguía en medio de los campos, me puse a pensar para mí, Cristian, esto de predicar la palabra, ¿no te estará volviendo
un poco chiflado porque ¿estás persiguiendo a alguien para darle dinero? ¿Estás persiguiéndole a alguien para darle dinero? Finalmente lo alcanzo y le digo, Señor, Jesucristo le ama, y les tiro el billete. Y el hombre enojado, pero enojado, me agarra el billete así y se va. Me quita el billete y se va. Y yo me quedo en medio de los campos. Entonces regreso al carro, me siento y le digo al Señor, ¿has visto a este hombre? Lo he perseguido, le he dicho que lo amas, le he dado la mejor ofrenda que tenía. ¿Has visto cómo reaccionó? Le dije al Señor, ni siquiera me dio las gracias. Y el Espíritu Santo me dijo, parece que todavía no aprendes la lección. No importa si la gente aprecia lo que haces o no. No importa si la gente recuerda lo que haces o no. No importa si la gente valora lo que haces o no. Lo único que importa es que tú seas una bendición. Porque aquellos que me tienen a mí no tienen miedo de ser una bendición, aún para sus enemigos. ¿Y qué hace la iglesia? Ore por mí, pastor, no puedo perdonar. Ore por mí, pastor, estoy resentido con mi vecino, estoy fastidiado, no puedo olvidar lo que me hicieron. Ore por mí, en el pasado me sucedió esto, aquello y el otro. Y siempre estamos recordando aquellas cosas que no nos permiten tomar conciencia de quién es aquel que ahora vive dentro de ti. ¿Quién es aquel que ahora vive dentro de ti? Y queremos reducir a Dios a un sentimiento, queremos reducir a Dios a una experiencia, cuando Él quiere que le conozcamos a Él. Voy a terminar con esto. Vayan conmigo a Efesios. Estas oraciones que el Espíritu Santo inspiró en Efesios siempre me han estremecido en el buen sentido de la palabra. Vamos a empezar aquí. Efesios capítulo 1, versículo 15. Cuando hayan llegado, dale una sonrisa a tu vecino y regálame una sonrisa a mí para saber que llegaste a Efesios 1:15. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿qué estaba diciendo Pablo? No dejo de orar por ustedes. ¿Para qué? Tengo un deseo en mi corazón cada vez que oro por ustedes. Y él dijo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, para que no tengas un conocimiento superficial del Señor Jesús, sino para que le conozcas a Él bajo un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y quién es el que te da ese espíritu de sabiduría y de revelación? El Espíritu Santo. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? Él vive ahora dentro de ti. Entonces ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocer íntimamente a Jesús no está lejos de ti. Él vive dentro de ti. Continúa y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren, miren, miren. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder de su fuerza, el cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sobre todo nombre que se nombra, me comí un versículo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas sobre sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Dice que cuando tú le conoces a Él, y el Espíritu Santo va a ser el ayudador para que ese espíritu de sabiduría y de revelación alumbre los ojos de tu entendimiento y aprendas a mirarte como Él te ve. Y cuando tú le conoces a Él bajo ese espíritu de sabiduría y de revelación, dice, vas a caminar como cabeza.
Y no vas a estar sujeto a los gobiernos o a la mala administración de los hombres, no vas a estar sujeto a las circunstancias de la vida o a la delincuencia. Esas cosas no pueden condicionarte, no pueden. ¿Por qué? Porque conoces la supereminente grandeza del poder que ahora vive en ti. Luego en Efesios 3, Pablo repite esto y lo reitera con otras palabras. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice que vamos a ser fortalecidos con poder, pero no es un poder externo. Ese poder ahora vive dentro de ti. Y es el Espíritu Santo. Ese poder no es algo, es alguien. Dice, para que seas fortalecido con todo poder según la operación de su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde habita Cristo? Dice, Él ahora habita dentro de ti. Y como Él habita dentro de ti, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios sabe cuidar su templo. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo acá? Cuando tú eres lleno con ese espíritu de sabiduría y de revelación, y conoces, no bajo un conocimiento mental, sino bajo el conocimiento que trae el Espíritu Santo, y experimentas la altura, la anchura, la profundidad de ese amor que excede todo conocimiento, dice, eso te va a llevar a vivir la plenitud de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y el versículo 20, me gusta cómo lo dice una versión de la Biblia. Acá la Reina Valera lo dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay otra versión de la Biblia que lo dice así. Y aquel que tiene el poder de hacer todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir, pensar o siquiera imaginar, conforme al poder que actúa en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarte esta noche a que tomes conciencia de aquel que vive dentro de ti. Si tú has entregado tu vida al Señor Jesús, entonces quiero que tengas la seguridad desde que el día que entregaste tu vida al Señor Jesús, alguien ha venido a vivir dentro de ti. Y ese espíritu de gloria, ese espíritu de adopción, que es el que nos da el constante testimonio de que somos hijos de Dios, ese espíritu de poder, ese espíritu de resurrección, ese espíritu de vida que es el Espíritu Santo, nunca ha estado ausente de ti. Ahora, si tú eres la primera vez que visitas la iglesia y nunca antes has entregado tu vida al Señor Jesús, quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos un momento. Si nunca antes has entregado tu vida al Señor Jesús, cierra tus ojos un momento y yo voy a guiarte en una pequeña oración para que tú tengas la plena seguridad de que ahora que Jesús viene a ser el Señor de tu vida, su Espíritu Santo va a vivir dentro de ti. Si tú has hecho esta oración, no tienes que... Puedes repetirla si quieres, pero si tú nunca has hecho esta oración, quiero pedirte por favor que ahí donde estás cierres tus ojos y con todo tu corazón hagas esta oración después de mí. Todos nosotros te vamos a acompañar y si alguien nos está mirando por internet, te hablo a ti. Jesús te ama, el Espíritu Santo quiere tomar participación en tu vida. Ábrele tu corazón al Señor Jesús y haz esta oración después de mí. Señor Jesús, creo con todo mi corazón que fuiste a la cruz por mí, que sufriste por mí, que moriste por mí, que tomaste mi lugar en la cruz, para que yo pueda llamarte a ti, oh Dios, Papá. Y creo, Señor Jesús,
que resucitaste de la cruz y hoy día te confieso como mi Señor y mi Salvador. Amado Señor Jesús, toma lugar en mi vida. Sé mi Señor y te doy gracias porque yo sé que ahora tu Espíritu Santo vive dentro de mí. Y la vida de Dios ahora vive dentro de mí. Y todo lo que tu vida es, y todo lo que tu vida tiene, y todo lo que tu vida puede hacer, opera en mí, y para mí, y a través de mí. Si tú hiciste esa oración por primera vez, ahí donde estás, levanta tu mano para que yo te pueda ver. Si fue la primera vez que la hiciste, no tienes que abrir tus ojos. Si lo hiciste por primera vez, gloria a Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Puedes bajar tu mano. Quiero que te vayas de aquí con esta conciencia. El Espíritu Santo ahora vive dentro de mí. La vida de Dios vive dentro de mí. Y esa vida que vive dentro de mí vivifica todo mi cuerpo mortal. Entonces ahora yo puedo ofrecer mi cuerpo a Dios, Padre, y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y en comunión como iglesia, Señor, venimos delante de ti y nos presentamos a nosotros y te presentamos esta noche, Señor, nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a ti. Vivos, porque no puedes ofrecer tu cuerpo cuando estés muerto. Entonces tienes que ofrecerlo ahora que estás vivo. Agradable, porque no hay nada en tu cuerpo que Dios pueda rechazar. Porque al ser Jesús el Señor de tu vida y al ser ahora el Espíritu Santo el que vive dentro de ti, la enfermedad, el malestar, ninguna cosa ajena a la vida de Dios puede estar ahora en el templo del Espíritu Santo. Y ahora nuestros cuerpos son santos, agradables porque no hay nada que tú puedas rechazar, y santos, ¿por qué? Porque han sido apartados para ti. Tú, Señor Jesús, ahora vives dentro de mí. Tú, Espíritu Santo, ahora vives dentro de mí. Y creo, Señor, porque esa vida se manifiesta desde la punta de mis cabellos hasta el dedo más pequeño de mis pies y sobre cada mis hermanos. Y esa vida, Señor, enciende neuronas, sana pulmones, sí, Señor, restaura células, Señor, y todo aquello ajeno a la vida de Dios es reducido a nada, porque ahora la vida de Dios, por el Espíritu de vida que vive en nosotros, toma lugar en cada uno de mis hermanos. Y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor Jesús, porque tu palabra dice que la obra que tú has comenzado en nosotros, tú, Señor, tú la perfeccionas y la llevas hasta el final. Y tú no podrías perfeccionar esa obra, Señor, si nosotros estuviéramos quebrantados, estuviéramos enfermos, estuviéramos atemorizados, estuviéramos endeudados. No, Señor, entonces todo aquello que es ajeno a la vida tuya ya no tiene parte con nosotros. Y te doy gracias por una iglesia que brilla, resplandece, Señor, y manifiesta la gloria del Dios Todopoderoso, porque podemos decir confiadamente, mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Digan conmigo, soy hijo, soy heredero, soy sano, soy bendecido, mi vida es maravillosa, mi presente es glorioso y mi futuro es brillante. En el nombre de Jesús. Porque el mayor vive en mí, porque el mayor vive en mí, y mi vida está escondida en Él, y Él vive en mí, y todo lo que es ajeno a su vida no tiene parte conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Pastor.